Los miércoles, René Delgado, periodista, comentarista de Despierta. ¿Cómo estás, René? Bien, Ana Francisca. Hola, Daniel. René. ¿Qué nos traes? Bueno, pues lo que yo creo que todo el mundo trae en la cabeza y en medio del vértigo, quizá necesario de la administración del presidente López Obrador, de pronto no es fácil de calibrar de bote pronto el efecto primario y secundario de las decisiones, las circunstancias y las acciones que el mandatario toma, afronta o emprende. Pero poco a poco se va configurando un cuadro político y económico cada vez más complicado y en esa medida o en esa tesitura más difícil de predecir el destino de la cuarta transformación. El mandatario puede argumentar, me parece que no, sin razón, que hay un sabotaje legal, que hay una incomprensión profunda, que hay una resistencia inusitada e incluso un cierto temor a la pretensión de combatir la impunidad, la desigualdad y la inseguridad, pero no puede negar que si bien hay zancadillas a veces puestas sin querer, a veces puestas a propósito, también hay tropiezos en la implementación de sus políticas de gobierno, sobre todo cuando es evidente que no hay un dominio pleno en sí de la propia administración. Correr sin controlar el paso siempre es un riesgo y si se acelera el paso puede ser incluso un peligro. La evidencia más obvia es que cada vez que se pretende emprender una cierta política, se incurren en tropiezos, que el problema no está en los postulados, sino en el cómo implementar a estos. Ejemplos: el combate al huachicol deriva en desabasto de gasolina, el propósito de ampliar o de acabar con la concentración de la venta de medicamentos por parte de un grupo reducido al propio gobierno, también implica desabasto en medicinas. El afán de refinar petróleo proyecta una refinería no en Dos Bocas, sino que está en todas las bocas de nosotros. La puesta en marcha de la Guardia Nacional, un motín en la policía, el afán de reducir el gasto, el despilfarro del gobierno a partir de recortes de personal y recortes de recursos, hace perder capacidad operativa al gobierno, mala calidad en los servicios y desde luego desempleo de cuadros que, no siendo aviadores, valía la pena no cortarles las alas. El listado de las zancadillas puede ser largo, pero también el de los tropiezos, y desde esa óptica la salida de Carlos Ursúa de Hacienda es un revés al proyecto López Obradorista por donde quiera que se le vea. En efecto, no es un cuadro, nadie es imprescindible en todo esto. Ahí está como muestra el ascenso de Arturo Herrera, pero en el fondo sí es un revés. ¿Por qué? Por tres razones. Una, la aceptación y la fortaleza de la administración de Andrés Manuel López Obrador deriva en buena medida de la presencia de cuadros que, sin estar incorporados a las filas militantes de Morena, son garantía o símbolo de sensatez y seriedad. Carlos Ursúa representaba eso, pero sobre todo la posibilidad o el intento de impulsar cambios sin ruptura. Perder un cuadro de ese talante resta confianza a la posibilidad de hacer de la alternancia alternativa. Segunda razón, porque pone en evidencia que pese al título, muchos de los secretarios de Andrés Manuel López Obrador no son secretarios de Estado, sino empleados destacados que obedecen más de lo que colaboran. Y en esa medida se pierden ciertos contrapesos al interior de la propia administración y se pone de manifiesto una cierta falta de confianza del propio mandatario en sus colaboradores para dejarles un margen de maniobra e incluso un margen de integración en sus propios equipos. Tercera razón, porque la salida o baja de cuadros capacitados y bien calificados abre espacio a quienes, sin dominio del encargo,
de pronto son más radicales y están más con la consigna que con el razonamiento de impulsar. O sea, más complacientes con los deseos del presidente. Y en esa medida me parece que es triste la salida de López Obrador. Es momento de desearle suerte a Arturo Herrera y al mandatario cierto tiempo para reflexionar si verdaderamente puede llevar a cabo los postulados con los cuales uno coincide de la forma en que lo está haciendo. ¿Lo ves así? Sí, a mí o sea, ¿ves al presidente en este camino, digamos, de la reflexión? Ese es el punto. Por un lado, la velocidad es necesaria en una alternancia, en un cambio de régimen, pero también la reflexión. Y de pronto nos pesa más la velocidad que la capacidad. Precisamente, y hablando de los cambios, el presidente en la mañanera está diciendo que, bueno, que espera que no haya muchos cambios en su gabinete a lo largo de su administración, pero que ningún funcionario tiene camisa de fuerza y que todos tendrán la libertad de irse si no están de acuerdo con lo que se hace. Y ojalá también la libertad de colaborar, ¿eh? Pues así sea. Gracias. Muchas gracias, René. Buenos días.